Juan Carlos Monedero está en el ojo del huracán. ¿Y por qué? Porque han salido unos testimonios en los que se le acusa de ser un baboso, un acosador sexual y hay incluso quien llega a decir que es un agresor sexual. Pero, ¿qué es lo que se ha dicho exactamente de él? ¿Qué está pasando alrededor de Juan Carlos Monedero? Salgamos de dudas. Bienvenidos todos al canal. Esto es Un Cero a la Izquierda, vuestro canal de actualidad, política y cine, 3 en 1. Yo soy Charlie y hoy hablaremos de Juan Carlos Monedero. Como decía en la intro, Juan Carlos Monedero es noticia. ¿Por qué? Porque se le está acusando básicamente de ser un acosador sexual, de ser un auténtico depredador. Pero antes de nada, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Cómo ha surgido todo esto? Pues hay 1000 noticias alrededor. Si buscáis vais a encontrar. Yo he cogido esta en la que se supone que hacen un pequeño resumen de lo más importante. Como podéis ver, el título dice: todo lo que se sabe del caso Monedero, acusado de acoso sexual y Podemos en el punto de mira por ocultarlo. El caso coge fuerza por las acusaciones de acoso sexual contra Juan Carlos Monedero, mientras crecen las dudas sobre Podemos por mirar hacia otro lado. Y un poco más adelante, en el cuerpo de la noticia, podemos leer: esta semana se han conocido nuevas acusaciones de acoso sexual a uno de los fundadores de Podemos. En esta ocasión ha sido Juan Carlos Monedero el acusado de violencia sexual, como se desprendió de un audio publicado por ABC del periodista Sergio Gregori, uno de los fundadores del canal de televisión de Pablo Iglesias, en el que relataba acoso sexual a 2 mujeres. El audio, enviado por WhatsApp a la militante Raquel Ogando, se sumó a la denuncia de la ex eurodiputada Lola Sánchez Caldentey, que también acusó a Monedero de agresión sexual, y fue el principio de una avalancha de dudas sobre el propio Monedero y Podemos, que confirmó que apartó a su cofundador tras conocer los 2 testimonios en su contra en septiembre de 2023. Como podéis ver aquí, el pistoletazo de salida a todos se lo dan al audio este de Sergio Gregori con Raquel Ogando, que lo veremos más tarde. Pero bueno, me he dado cuenta de que hay muchos testimonios en torno a Juan Carlos Monedero, y los medios de comunicación no se deciden por a cuáles dar veracidad y cuáles no. Unos citan unos, otros citan otros, y esto es un poco caos. Entonces, para no pillarme los dedos, simplemente voy a resumir diciendo que lo que se está diciendo de Juan Carlos Monedero es que básicamente era un baboso. Y lo era con chicas jóvenes, tanto del partido Podemos como cuando era profesor de universidad. Yo he de decir, a título personal, que tampoco me sorprende mucho estas acusaciones, porque yo he conocido a mucha gente que fue alumno de Juan Carlos Monedero y de Pablo Iglesias, y es un secreto a voces que ambos eran, vamos a decir, bastante ligones con las alumnas. A mí esto no me parece correcto, porque me parece que cuando estás en una situación de poder respecto a alguien, no debes intentar ligar con esa persona porque nunca sabes hasta qué punto el consentimiento está viciado, pero bueno, esto es lo que se decía, que eran ligones. Y quiero aclarar, ligones, en el sentido de que les gustaban las chicas jóvenes, las alumnas, e intentaban tener rollo con ellas. No que fueran agresores sexuales, ni violadores, ni nada así. Es decir, nada punible. Nunca he oído a nadie hablar de algo parecido a un delito. Ni con Juan Carlos Monedero, ni con Pablo Iglesias. Quiero dejarlo claro, porque es que vivimos en una época en la que se confunde una cosa y otra, ¿de acuerdo? Que tuviera interés en las alumnas es una cosa, pero no he oído a nadie nunca acusarles de algo que constituya un delito. Ni a Juan Carlos Monedero, ni a Pablo Iglesias. Así que eso, básicamente los testimonios lo que dicen es que era un baboso. Ya digo, tanto en la universidad como sobre todo luego en Podemos, porque casi todos los testimonios son de ahí, con chicas jóvenes de la formación, pues que intentaba ligar con ellas, que hablaba con ellas y le ponía la mano en la pierna, que era un poco sobón, yo qué sé, ese tipo de cosas, os hacéis una idea. Es verdad que he llegado a leer el testimonio de que delante de una se empezó a masturbar sin ningún motivo, pero bueno, ese testimonio en concreto solo lo he visto en muy poquitos sitios, entonces no le quiero dar tampoco mucha importancia porque vete tú a saber. Ya digo, nos quedamos con lo otro, que era un sobón, que era muy insistente, que era un pesado, que tenía mucho interés en las chicas jóvenes. Ese tipo de acusaciones son las que se están haciendo principalmente contra Juan Carlos Monedero. Y por resumir, y para que nos situemos, hay 3 personas clave en esta historia. El primero de ellos es Sergio Gregori, que es periodista, que estaba en Canal Red hasta que lo echaron. Y ya lo habréis adivinado porque lo he leído antes en la noticia. Todo esto empieza con un audio de Sergio Gregori a Raquel Ogando en el que cuenta cosas sobre Monedero. Vamos a oír ahora partes clave de ese audio. Sí, esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual y que es grave. Y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública. Y es algo que es grave. Y sí, claro que a mí me duele porque es mi amiga. Pero como no quiso denunciar nada, pues yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Juan Carlos, incluso con Juan Carlos sabiendo los cadáveres que tenía en el armario. Pero de Monedero, pues lo sé porque bueno, no sé si la llegó a babosear, pero se puso muy insistente y muy pesada en la fiesta de la primavera. Tú estabas ahí
y sabes que la llamaba a las 3 de la mañana y que la abrazaba por ahí, por allá. O sea, fue como muy incómodo todo eso, ¿no? Como podéis ver, aquí Sergio Gregori habla de que ya le había llegado a él información de que Juan Carlos Monedero era, en palabras suyas, un agresor sexual. Y él usa esa expresión, la de agresor sexual, basándose en lo que le han contado que ha hecho Juan Carlos Monedero. A mí me parece un poco exagerado hablar de agresor sexual aquí, al menos por lo que dice Sergio Gregori durante el audio, porque realmente lo más grave que dice es que fue un poco insistente, o muy insistente, ¿vale? Con una chica porque la llamaba a las 3 de la mañana, que sí, que me parece una locura si esa chica no quiere nada contigo que la llames a las 3 de la mañana. Pero de ahí a denominarlo como agresión sexual me parece bastante exagerado. Eso sí, no sabemos qué más cosas sabe Sergio Gregori porque no tiene por qué en este audio decir todo lo que sabe. Y hay una cosa que sí que quiero decir, porque a mí Sergio Gregori es un tío que me cae muy bien, la verdad, le respeto, me parece una persona honesta, intelectualmente bastante brillante. Y me da mucha pena porque en este audio reconoce que él sabía esas cosas de Juan Carlos Monedero y que a pesar de eso le trataba con cierta naturalidad, con cordialidad, como si no pasara nada. Y eso me parece una vergüenza. No os lo voy a poner porque si no se alarga mucho el vídeo, pero en el propio audio dice por qué le trataba así. Y básicamente es porque Juan Carlos Monedero compartía la visión de Sergio Gregori sobre los problemas que tenía Podemos, Canal Red y toda esa esfera de la izquierda. Y ya digo, me parece horrible que simplemente porque una persona sea un aliado en cierta batalla política, seas capaz de pasar por alto que hay gente que te está diciendo que es un agresor sexual. Porque es que lo digo tal cual. O sea, él mismo reconoce que consideraba que Juan Carlos Monedero era un agresor sexual en base a las cosas que le decían que había hecho. Entonces, me parece fatal por parte de Sergio Gregori que le siguiera dirigiendo la palabra y tratándole con total naturalidad. O sea, me parece una vergüenza. Y como habéis podido ver, el audio está censurado. Hay momentos en los que va a decir el nombre de alguien y suena un pitido. No se sabe exactamente a quién se están refiriendo, pero es muy probable que se refieran a la segunda protagonista de toda esta historia, que es una chica que se llama Aimé Román. ¿Pero quién es Aimé Román? Pues es una chica que estuvo muy cercana a Podemos. Ella dice que nunca llegó a militar como tal dentro del partido, pero estuvo muy cercana. ¿Y qué es lo que dice Aimé Román? Pues vamos a verlo. La realidad es que durante un tiempo en el que yo orbité alrededor de cierto partido sin llegar nunca a formar parte del mismo, me estuvo llamando a las 3 de la madrugada, insistiendo en quedar conmigo, y posteriormente abrazándome por detrás y por delante, cogiéndome, sobándome y toqueteándome, y diciéndome que había surgido magia entre nosotros, un exdirigente de ese partido. Después de que me toqueteara y de que me dejara en paz cuando intervino de hecho alguien ajeno al partido, empecé a investigarle y descubrí que en ciertos círculos de los que yo no formaba parte porque yo venía de Barcelona y llevo un año en Madrid, en ciertos círculos todo el mundo conocía al menos a una víctima de este señor. Y no solo eso, sino que varias víctimas suyas a las que agredió sexualmente, mientras que lo que yo viví en todo caso creo que se calificaría más bien de acoso sexual, habían denunciado lo sucedido dentro del partido. Varios años antes de que yo compartiera espacio con él. Como podéis ver, lo primero que dice es que le llamaba a las 3 de la mañana. Por eso, mucha gente sospecha que la persona de la que está hablando Sergio Gregori en el anterior vídeo y que estaba censurada es esta chica, Aimé Román. Aquí nos cuenta Aimé Román que, aparte de llamar a las 3 de la mañana, luego cuando estaba en persona era muy sobón, que la abrazaba sin su permiso, que tuvo bastantes problemas con eso, hasta que lo hizo constar en Podemos y parece ser que alguien actuó y se acabó esa situación. Pero también nos cuenta en este mismo audio que ella descubrió que se sabía perfectamente que Juan Carlos Monedero era un acosador sexual y que había un montón de víctimas que habían denunciado dentro de Podemos actitudes de Juan Carlos Monedero que no les parecían correctas. Y por tanto ella se pregunta cómo Podemos no hizo nada al respecto con todas estas denuncias que se supone que recibió. Y este es un punto importante porque Podemos no está saliendo bien parado de esta historia, ya que lo que se está dando a entender es que sabían perfectamente el comportamiento de Monedero, pero lo estuvieron ocultando y no hicieron nada durante muchos años. Es verdad que luego han reconocido que a partir de 2023 tuvieron 2 testimonios y que por eso le apartan y todo esto, pero claro, hasta 2023 pasan muchos años en los que se supone que estas víctimas que está relatando Aimé Román, que ya habían denunciado, pues fueron totalmente ignoradas. En cualquier caso, una vez más, aquí hay que ir con pies de plomo porque ella misma reconoce que lo que ella sufrió es acoso sexual, no una agresión sexual. Sí que habla de que hubo víctimas de agresión sexual, pero tampoco especifica nada, entonces no sabemos muy bien a qué se refiere. Y por tanto deberíamos todos tener mucho cuidado con usar según qué expresiones. Y la tercera persona implicada en esta historia es Raquel Ogando, que es precisamente la persona a la que Sergio Gregori envió el audio que hemos escuchado en el primer vídeo que hemos puesto hoy. ¿Y qué dice Raquel Ogando de todo esto? Pues veámoslo. Un comportamiento parece ser de baboseo sistemático, unas acusaciones muy graves, ¿no? Y de denuncias internas de presunta violencia sexual ejercida
por parte de Monedero. Desde luego llama la atención que un partido que tanto se ha erigido como feminista y como un espacio seguro para las mujeres, justamente no haya mujeres que hayan vivido estos episodios de violencia sexual y no los hayan denunciado. Hombre, puede ser ese miedo a la exposición mediática y a las represalias del partido, pero yo también creo que puede haber incluso intereses, ¿no? Es decir, algunas mujeres también tienen relación con otras personas del partido que han participado en la ocultación de esto. Es que al final aquí hay muchos lazos y es un entramado muy complejo. Como podéis ver, Raquel Ogando, que es exmilitante de Podemos, aquí habla claro de que hay un montón de víctimas de agresión sexual de Juan Carlos Monedero. Ella se pregunta por qué algunas no han denunciado y tal, pero vamos, básicamente el mensaje que está mandando es que las hay, que existen. Pero una vez más no especifica nada, no cuenta nada de ninguna de ellas, con lo cual volvemos a tener que ir con pies de plomo. Y a lo mejor hay alguien que se está preguntando a estas alturas del vídeo, ¿por qué está todo el rato insistiendo en que tenemos que ir con pies de plomo en lo de agresión sexual si todo el mundo está diciendo que Juan Carlos Monedero es un agresor sexual en base a testimonios? Pues muy pronto lo voy a explicar porque voy a hacer 3 reflexiones, y una de ellas va específicamente de eso. En realidad, las 3 reflexiones no las voy a hacer en este vídeo, sino las haré en el siguiente vídeo que publicaré este viernes. Estad atentos. Pero antes quiero hacer un breve resumen y decir qué es lo que está diciendo Monedero a todo esto. El resumen es muy sencillo. Se está acusando a Juan Carlos Monedero de ser un acosador sexual y un agresor sexual. Y se está diciendo que hay un montón de víctimas que lo denunciaron internamente en Podemos. Es decir, que Podemos lo sabían. Hay testimonios específicos de Raquel Ogando con una de las víctimas en las que dice literalmente que Pablo Iglesias e Irene Montero lo sabían. ¿De acuerdo? O sea que si lo sabía Pablo Iglesias, es que lo sabía todo el partido. Y esto de ser verdad es una vergüenza. Yo imagino que sí que será verdad porque si había denuncias internas en Podemos a una de las personas más importantes de Podemos, como era Juan Carlos Monedero, es lógico que Pablo Iglesias, que era el jefe de la formación, lo supiese. Y es exactamente igual de lógico que su mujer, Irene Montero, también estuviese informada. Y de ser así, es una vergüenza. Pero bueno, es otro tema que no quiero tratar ahora mismo. El tema es ese, se le está acusando de ser un acosador y un agresor sexual a Juan Carlos Monedero. ¿Y qué es lo que dice él? Pues básicamente está usando el comodín de la ultraderecha. Está diciendo que todos son bulos, que son manipulaciones de la extrema derecha, que van a por él, que llevan no sé cuántos años sufriendo estos ataques que no se justifican de ninguna manera, y esa está siendo su defensa. Y he de decir que la verdad es que me parece bastante triste, porque las acusaciones están viniendo de gente del entorno de la izquierda. Es decir, estos vídeos que hemos visto de Sergio Gregory, de Raquel Ogando, de Aimé Román, son gente de izquierdas, muy cercanas a Podemos. Algunos incluso exmilitantes de Podemos. Entonces, decir que las acusaciones que se están virtiendo contra él vienen de la extrema derecha me parece una defensa que nadie debería creerse. Eso sí, estoy viendo en internet que, como siempre sucede, hay gente que yo creo que es mononeuronal que está diciendo que tiene razón Juan Carlos Monedero y que esto es un bulo de la ultraderecha, a pesar de que, ya digo, la gente principalmente que le está acusando son gente de izquierdas. Pero bueno, para mí esto no hace que sea más culpable o más inocente, simplemente me parece que es una defensa malísima. Lo que pasa es que ahora está de moda decirlo, y es el comodín de la ultraderecha, se puede usar siempre que lo necesites y va a haber gente que te lo va a comprar la idea, como se está viendo en redes sociales, porque sí que está recibiendo apoyo. Ya digo, no sería mi estrategia, yo intentaría razonar un poquito mejor que esa tontería, pero bueno, Juan Carlos Monedero ha decidido acogerse al comodín de la extrema derecha y es su decisión. Así que básicamente ese es el resumen de la situación. Monedero está acosado por todos lados, le están acusando de ser un agresor sexual, diciendo que hay un montón de testimonios, que hay un montón de víctimas que han denunciado, que Podemos no hizo nada, y él su respuesta es decir que son bulos de la ultraderecha, aunque como ya digo, son gente de izquierdas los que le están acusando. Veremos en qué queda todo esto, supongo que con el paso de los días saldrán nuevos testimonios, nueva información y tendremos más datos. Pero por ahora esto es lo que se sabe. Voy a dejar el vídeo aquí para no alargarlo. Eso sí, este viernes subiré un segundo vídeo al respecto del tema de Monedero, donde hablaré de las reflexiones que creo que todos deberíamos hacer en base a lo que se sabe hasta ahora. Si has visto este vídeo no te puedes perder el del viernes, porque esas reflexiones son lo más importante que quiero decir respecto al tema de Monedero. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle like si te ha gustado, déjame en comentarios qué opinas de todo esto que está pasando con Monedero, qué te parece, si crees que es culpable, si crees que es inocente, si crees que se va a librar, si crees que le van a condenar, o qué piensas de su excusa de que esto es la ultraderecha quien le está atacando. Déjame por escrito lo que quieras, que yo estaré encantado de leerte. Del mismo modo te pido que te suscribas porque veo que hay mucha gente que da like al vídeo pero no se suscribe, y a mí en estos momentos me ayudas un montón si te suscribes. Solo tardas un segundo y de verdad que me echas una mano enorme para llegar a ese primer objetivo de los 1000 suscriptores. También recordarte que no olvides compartir el vídeo con cualquier persona que creas que le puede interesar. Y como digo siempre, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!